Bueno muchachos, acá estamos con la clase número 8 que le llamamos despiece. Esta es la parte 1 de despiece, donde vamos a mostrar toda la teoría y es todo lo que comúnmente tienen los componentes en físico y en el que vamos a poder ver en casi todos los componentes. Van a cambiar algunos componentes según su diseño y según el fabricante. Por eso, antes de abrir cada celular, hay que investigar muy bien su procedencia. Hay que investigar muy bien cómo es que se abre este celular, porque hay dos formas de abrir. Una es la apertura frontal, que es la que comúnmente usan los iPhones, y luego tenemos la apertura trasera, que es básicamente la que más vamos a ver en nuestra carrera de técnicos, pero hay otras aparte que no se abren con pegamento, sino que se abren con clics, pero igualmente se abre de la parte trasera. Así que mi consejo es que antes de abrir un celular investiguen muy bien. Los servicios técnicos que están acreditados tienen un manual oficial para cada modelo. Acreditado significa que es un servicio técnico oficial. Por ejemplo, un servicio técnico oficial de Samsung tiene que tener el manual oficial de cada Samsung, y así con todos los modelos. Luego tenemos los no acreditados, que son todos los servicios técnicos que no son oficiales, que es por donde vamos a empezar nosotros. Y ahí podemos buscar el manual, por ejemplo, en iFixit. O también otra variante es buscar en YouTube ese modelo que vamos a desarmar y ver cómo se desarma. Bueno, en este caso vamos a presentar el caso del despiece de Sony, o la forma en cómo se quitan las piezas. Pero básicamente, para que tengan en cuenta, es muy similar a todos los equipos Android, ¿sí? Es muy similar. Y dejamos apartado iPhone porque eso tiene otra forma de armar los equipos. Por eso digo que hay que investigar bien. Pero bueno, iPhone es totalmente diferente a esto, ¿sí? Por eso investiguen bien. Porque la forma de abrir la pantalla de iPhone, como vimos en el anterior caso, es por arriba y no por abajo. Bueno, por ejemplo, si quieren sacarle captura para tenerlo en su computadora. Bueno, y pasamos al primer paso que hay que hacer, que es quitar la bandeja SIM o la tarjeta que contiene el chip, la chipera. En muchos casos, muchos de los errores que veo en los técnicos es que desarman los celulares y luego se dan cuenta de que hay algo que lo está forzando y que no sale, y muchas veces terminan rompiendo algunos componentes de la plaquita o terminan dañando el marco de la pantalla. Suele pasar mucho en los que son muy principiantes. Entonces, lo primero que tienen que hacer para evitar inconvenientes y que sea muy fácil abrir el celular, primero vamos a sacar la tarjeta SIM. Es lo primero que tienen que hacer en todos los celulares, sea cual sea el celular, para evitar justamente inconvenientes luego que no queremos tener. Bueno, el segundo paso que tenemos que hacer es quitar el panel rear, así como lo llama Sony, pero básicamente es la tapa trasera del celular. En algunos casos esta tapa trasera contiene pines de cámara, por ejemplo, o del flash, que cuando se asientan en el marco del celular, lo que hace que que funcione esa pieza. Esta tapa es la que se suele salir con pegamento, con calor, y alcohol isopropílico, ¿sí? Aunque hay otras tapas también que lo vamos a ver más adelante, que vienen con clics, es decir, haciéndole un poco de palanca
es que vamos a sacar la tapa trasera y no vienen con pegamento como en el caso de estas, por ejemplo. Estas que vienen así con la tapa, hay que tener más cuidado porque suelen venir muchas veces con las huellas digitales ya impregnadas en la pantalla, en la tapa digo. Y bueno, por esa razón hay que tener bastante cuidado. Bueno, el tercer paso para quitar todos los componentes es quitar el frame rear. El frame rear es la carcasa que se encuentra casi siempre arriba de la batería y es la que cubre la main, o sea, la placa principal del equipo. Y con esto hay que tener mucho cuidado con estas líneas que vemos por ahí grises. Esas son líneas de señales o de cobertura, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado a no rayar con objetos cortantes. Eso dejarlo lo más intacto posible, porque luego vienen los inconvenientes de señal o que el cliente no le funciona bien el Bluetooth, y puede ser por esa razón, ¿sí? Porque este tipo de líneas que vemos ahí están vinculadas con todo lo que es tipos de cobertura, ya sea Bluetooth o Wi-Fi, y bueno, sirve para eso y para proteger la placa principal. Bueno, el cuarto paso para quitar todos los componentes es quitar la antena NFC. La antena NFC es esta que vemos por ahí, como parecida a lo que estaba antes, que son rayas grises pero más pequeñas, y vemos que tiene como un pequeño folio, por así decirlo, que las cubre esas líneas, ¿sí? Eso es importante mantenerlo, es una bobina, ¿sí? Y es importante mantenerlo así como está y sin rayar ningún tipo de estos componentes, porque luego hay inconvenientes. Bien, la quinta pieza que hay que sacar es la de carga inalámbrica. Esta carga inalámbrica no se suelen encontrar en todos los dispositivos, sino en los más actuales, ¿sí? Como algunos Motorola más actualizados o Samsung, pero se suelen encontrar más que nada en los iPhone. Es muy común verlos en los iPhones. Y bueno, básicamente es una bobina que también no hay que utilizar objetos cortantes. Si vemos que está la malla cubriendo eso, no cortemos eso, por favor, e intentemos quitarlo siempre con un objeto de plástico. Si tiene algún pegamento, quitarlos con alcohol isopropílico, no utilizar mucho calor. Y bueno, hay que tener esos cuidados, ¿sí? Bueno, y pasamos al paso número 6 que hay que hacer, es quitar el audio jack o FPC, como lo llama Sony. Ya viene incorporado con un flex, así que es muy cómodo para cambiar si se llega a romper el audio jack. Si nuestro cliente viene a decirnos que no funciona el auricular, bueno, podemos cambiarlo muy fácilmente acá en el Sony, porque es solamente quitar el flex y cambiarlo por otro. En la mayoría de las plaquetas no viene así, viene ya soldado, o si no, en la sub PVA viene todo junto y hay que quitar toda la sub PVA junto, que ahora vamos a ver qué es la sub PVA. Así es como lo pone Sony, no es muy común verlo así, pero bueno, ojalá todos los audio jack vinieran así como este, ¿no? Así es más fácil cambiarlo para los técnicos. Bueno, el paso número 7 es quitar la cámara frontal. Esta cámara también viene con flexibles, o sea que es muy fácil quitarlas. Todos los flexibles que saquen, chicos, los tienen que sacar con objetos de plástico. No me los saquen con objetos metálicos, ni menos con un cúter, eso ni hablar, Nada que sea objeto cortante ni metálico. Utilicen objetos de plástico siempre que van a sacar un flex. Se lo digo por experiencia, ¿sí? Aunque les cueste un poco más, si no sé, con la uña, lo que sea. Pero no me usen objetos metálicos. Bueno, y el paso número 8 es quitar la mainboard o la placa madre del equipo, la plaqueta principal. Bueno, ¿qué podemos decir de esta plaqueta? Es básicamente la que le da el funcionamiento a todo el celular, ¿no? Si nos falla algo de esta plaqueta, básicamente el celular se puede decir que lo podemos descartar, porque es bastante cara la main
no es tan recomendable tener que cambiar todo a la main, porque básicamente es como comprar un celular, sí. Así que si vemos que tienen problemas de main, es mejor descartar ese problema, salvo que no sea ya un experto en lo que es reparación de plaquetas, ¿sí? Que como lo comentamos, este curso no está diseñado para reparación de plaquetas, está diseñado solamente para cambio de pantallas. Pero bueno, tenemos que saber lo básico de lo que es los componentes para que tengan un pantallazo y luego no pasen cosas que no quieren que pasen, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con el otro paso. Bien, la cámara principal. La cámara principal muchas veces suele venir o sola, o sea con el flex solo, o todas las cámaras juntas en una sola plaquetita como la vemos acá, con diferentes flexibles, o muchas veces vienen separadas las cámaras, ¿sí? Viene la cámara principal separada y tal vez las otras dos cámaras que pueden ser secundarias o un angular pueden estar conectadas detrás de la plaqueta también. Esas no son necesarias sacarlas, ¿sí? Las que están detrás de la plaqueta. Las que sí son necesarias son las que se encuentran en la parte de arriba. Esas sí son necesarias quitarlas para evitar inconvenientes. Bueno, uno de los componentes más importantes del celular, la batería. ¿Qué tenemos que decir de la batería? Hay que tener muchísimo cuidado. Es un elemento muy peligroso del celular. De hecho es el más peligroso y es en el que hay que tener más cuidado y prestar mucha atención a la hora de quitar la batería, ¿sí? En video más adelante vamos a estar detallando un poco más sobre la batería, cómo se quita y qué recomendaciones hay que tener, ¿sí? Pero hay que tenerle mucho cuidado, no miedo, mucho cuidado, ¿sí? Porque hay casos en los que se puede pinchar la batería con solo tocarla o solo hacerle palanca con un objeto metálico. Se puede llegar a pinchar y podemos hacer desastres, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Esta batería se suele quitar con alcohol isopropílico y no con calor. Nunca utilicen calor. Luego vamos a estar dando las recomendaciones más adelante. Pero bueno, no hay que usar calor en estas baterías. Pero bueno, luego de quitarlas pasamos al siguiente paso de cómo desarmar el equipo. Y bueno, luego nos encontramos con el altavoz inferior del equipo. Está también cubierto por una carcasa de plástico, suele venir de plástico, como la que vemos en la imagen. Y en este plástico ya suele tener incorporado el altavoz inferior, ¿sí? Que este altavoz inferior mediante un imán hace contacto con la plaqueta inferior del equipo, que se llama sub PVA. A veces también este plástico que contiene el altavoz suele contener otro componente más. Bueno, y pasamos a la sub PVA, que es la que se encuentra debajo de ese plástico que hablábamos antes. Esta sub PVA suele encontrar todos los componentes que vemos debajo del celular, ¿sí? Como puede ser el vibrador muchas veces, bueno, los parlantes inferiores como vimos, micrófonos y antenas. Por ejemplo, lo que acá estamos viendo en esta plaqueta que está señalado, este cuadradito sería el micrófono, ¿sí? Este cuadradito así gris que vimos acá sería el micrófono. Y luego este redondito que van a ver ustedes, esto lo van a ver mucho en los equipos. El redondito son los cables donde van conectados la antena, ¿sí? Hay que respetarlo también y hay que intentar no romper estos redonditos porque no se suelen encontrar muy seguido. Y si lo rompemos es un inconveniente grave para repararlo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al próximo componente. Bueno, tenemos el vibrador acá. Este de Sony en particular viene en forma cuadrada, aunque no se suelen encontrar en los otros celulares de esta forma, ¿sí? Se suelen encontrar más que nada
de una forma redonda, ovalada, y es más chiquito que este cuadrado, ¿sí? Es mucho más chico, pero bueno, la función es exactamente igual. Estos cuadrados se suelen encontrar también muchísimo en los iPhones, se suelen encontrar bastante también, que no les extrañe verlo así en cuadrado, pero como les comento, es más común verlos en forma redonda, ¿sí? Y se suele identificar justamente porque contienen como ese algodón negro que vemos ahí arriba, se suelen identificar por eso. Y no hay que confundirlo con el altavoz, ¿sí? Es muy diferente el altavoz a el vibrador, ¿sí? Bueno, luego nos encontramos con el FCP USB. En este caso Sony lo nombra así, y es simplemente un flexible que contiene, en este caso, el pin de carga. Y le digo la verdad, no se suele encontrar la verdad de este tipo de componente en los equipos actuales. Por ahora Sony es el que lo hace muy seguido, pero yo no he encontrado muchos equipos con este tipo de flexibles, ¿sí? Aunque sería muy útil, porque si se nos rompe el pin de carga, cambiamos el flexible y chao, ya se soluciona el problema, ¿sí? En cambio, la mayoría de los celulares se suelen encontrar ya soldado en la sub PVA, por lo tanto se hace más complicado quitar el pin de carga. O hay otras veces en los equipos más antiguos que ya viene incluido en toda la plaqueta principal, ¿sí? O sea, no hay dos plaquetas, no hay una sub PVA y una plaqueta principal. En los equipos antiguos vemos que hay toda una plaqueta entera, ¿sí? Y también viene soldado ese pin de carga, aunque esos equipos son más complicados de arreglar, ¿sí? Bueno, y luego nos encontramos con el display. El display sería la pantalla, y con todas las plaquetas, todo lo que contiene ya en sí la pantalla, todos los componentes que incorporan la pantalla. Aparte, el display suele venir con el marco, ¿sí? El marco se le llama a lo que está al costado del celular, ¿sí? Y en este caso los Sonys normalmente vienen ya con marco de celular. Luego vamos a estar ampliando mucho más este tema, pero básicamente tenemos dos tipos de formas de poder comprar un repuesto a la hora de pedir al proveedor. Podemos pedir un módulo se le llama al repuesto, ¿sí? Y display es todo lo que contiene ese repuesto. Ahora, podemos conseguir al proveedor repuestos que se le llama el módulo. Podemos conseguir el módulo con marco o el módulo sin marco. Módulo sin marco sería la pantalla sola, por así decirlo. Ustedes van a ver que el módulo solo viene solamente el vidrio, que sería la pantalla en sí, solamente con su flexible, o según como venga la pantalla, algunos son dos flexibles que viene, pero bueno, con un flexible suele venir, y sin pegamento ni nada. Esas pantallas hay que aplicarles pegamento y pegarlas, ¿sí? Suelen ser más económicas. Y luego nos encontramos con el módulo con marco. Este módulo ya viene con la pantalla pegada al marco, por lo tanto no vamos a tener que utilizar ningún tipo de pegamento ni nada, porque ya viene pegada. Eso es uno de los beneficios también, es que nos ahorra bastante tiempo en ese sentido. Estas que son con marco, hay que pasarles todos los componentes originales que tiene la pantalla antigua, la original, y todos los componentes pasarlas a la pantalla del repuesto, la pantalla nueva, con el módulo con marco. ¿Se entiende? Y bueno, y en el otro caso, no, o sea, se dejan los componentes donde están y solamente cambiamos la pantalla, la pegamos y la intercambiamos por la pantalla que estaba rota. Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle en videos próximamente. Bueno, luego nos encontramos con el lector de huella. Este lector de huella se suele encontrar al costado en el caso de los Sony. Es este objeto como cuadrado que vemos acá. Muchas veces se suele encontrar también el mismo botón de encendido
al apretar ese botón tiene el lector de huellas, hace una doble función. Y luego nuestros equipos se suelen encontrar detrás de la pantalla, es decir, en la tapa se suele encontrar el lector de huellas y otras veces se suele encontrar ya en la pantalla. Bien, en la parte de adelante se suelen encontrar también algunos lectores de huella. Bueno, luego tenemos la botonera. La botonera vemos que es este flexible largo que vemos acá, y esta botonera suele contener el botón de volumen bajo, del volumen alto y el botón de encendido y apagado. Esta botonera se suele encontrar en la parte del costado del celular, o en los equipos más actuales se suelen encontrar ya en el marco del celular, ¿sí? Se suelen encontrar ya impregnadas ahí en el marco. Por lo tanto, muchas veces en los equipos actuales, si se rompe la botonera, hay que lamentablemente cambiar todo el módulo con el marco, ¿sí? Bueno, y por último, el último componente que nos faltaría por quitar es el altavoz superior, ¿sí? Este altavoz, como vemos, se suele encontrar en la parte de arriba del dispositivo y suele tener esta forma como rectangular y con dos pines que se hace la conexión a la plaqueta, ¿sí? Y bueno, con esto estaría todos los componentes ya salido de la plaqueta. Bueno, ahora como tarea para casa les dejo esta foto, le pueden sacar captura y podrían ponerlo en un Word e ir anotando o marcando con flechas cuáles son los componentes que ustedes se acuerdan, para ir guiándose y tener más cancha a la hora de reparar el celular, ¿sí? Si no se acuerdan de alguno, vuelven a este video y lo van buscando, o lo van buscando también en Google. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.